Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Como le decía, fundamentados en la palabra. A veces podríamos estar como en una mala actitud, digamos así, aún conociendo la palabra. En el capítulo 3, solo voy a narrar a manera de introducción para que oremos después. Un principal, dice, un hombre entre los judíos llamado Nicodemo. Hay una palabra donde él le manifiesta al Señor y le dice, sabemos. La está usando en plural, que no la sabía solamente él. Él no dice, yo sé que has venido de Dios, sino sabemos. Muchos del Sanedrín, todos los fariseos, maestros como Nicodemos, sabían que Jesús no era un hombre común y corriente. Y le notaban con el distintivo que le dicen, primero le dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro para enseñar. Y nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Y la respuesta del Señor fue, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Punto número 1. Puede ser importante que sepamos mucho de la palabra, pero tiene que ir acompañada de lo que vamos a predicar hoy. Vamos a orar. Amado Padre, una vez más nos ponemos en tus manos. Señor, todos aquellos que estén en sintonía de TV Canaán, oramos juntos para que tu palabra bendiga, para que tu palabra sustente, para que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón y esté cayendo en buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús oramos por nuestra bendición, por tu palabra a nuestra vida. Así lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a ir a Mateo, a Lucas capítulo 6. Evangelio según San Lucas capítulo 6. Vamos a leer 2 preciosos versículos de este capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Y es el penúltimo y antepenúltimo versículo del capítulo 6 según San Lucas, 46, 47 y 48. Y dice de la siguiente manera: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hasta ahí dejamos la porción. Una de las cosas que suele pasar es que cuando se dice que alguien es cristiano,
la gente espera ver cambios inmediatos en la persona. Y se nos exige a que lo demostremos. Si Dios hace la obra como la hizo en el apóstol San Pablo, pues siempre, aunque Dios la haya hecho, pero los frutos no serán conocidos inmediatamente para que todo el mundo lo sepa. No. Cuando Dios se le manifiesta a Saulo de Tarso, ni siquiera Saulo sabía quién era ese ser, esa luz que se le había aparecido. Y él mismo pregunta quién era él. Y el Señor se identifica, y cuando ya lo ha derribado, esta narración está en Hechos 9, y el Señor le da una dirección a donde Saulo tiene que ir. Cuando ya estaba en la dirección que el Señor le había indicado a Saulo, él le dice a un siervo llamado Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. La transformación que el Señor había hecho en Saulo, la primera cualidad es que él estaba orando. Todo siervo de Dios, al haber sido transformado, esa cualidad, esa virtud la tiene que mantener de orar. Y cuando éste estaba orando, el Señor le dice a Ananías que Saulo había visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En toda esta orden que Ananías estaba recibiendo de Dios, le dice Ananías: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Al recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, es el punto de partida para la nueva vida. Me encanta, y lo digo muchas veces en mis predicaciones, lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El mandamiento del Señor Jesucristo, según San Juan 5:39, es: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amados, a veces la gente espera frutos inmediatos. Y la Biblia dice: mirad el labrador, que con paciencia todo el proceso que hay de la producción, para que haya una buena producción. Hace algunos meses leí de una revista de agricultores que un grupo de ingenieros, científicos, agricultores mexicanos hace 14 o 13 años fueron a China, porque fueron contratados por el gobierno de China a examinar la tierra, a preparar una semilla para poder multiplicar la producción del maíz. Y ellos, en todo ese proceso, en 13 años, rompieron récord en China. Un récord que solo en Ucrania, por el tipo de tierra y el tipo de clima, era posible alcanzarlo.
Pero estos científicos agricultores mexicanos lograron ese récord. Y ellos hablan de cómo examinar la tierra, el pH, el potasio, todos los minerales que la tierra necesita para recibir la semilla y que esa semilla pueda germinar y que pueda producir. Hermanos, la palabra nos habla de una parábola de el sembrador. Y dice, parte cayó en buena tierra, parte cayó junto al camino, otra parte vinieron las aves. O sea, son los riesgos que todo cristiano tiene que enfrentar. Por eso nosotros en nuestra iglesia tenemos 26 años de tener ese periodo de la escuela de líderes. ¿Qué se aprende? ¿Qué se enseña en la escuela de líderes? Dos materias importantísimas: fundamentos bíblicos y métodos de la predicación. En los fundamentos bíblicos es eso, fundamentos bíblicos, la vida de Jesús, los dones del Espíritu y todas esas materias que todo cristiano, desde que viene a Cristo, tiene que aprenderlas. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Pablo se interesó en todas las iglesias que él anduvo ministrando, de predicar la palabra, de enseñar la palabra. Y después de esto, no todos. Ahí vemos la carta, las epístolas a los Corintios, ahí vemos la carta a los Efesios, la carta a los Gálatas, a los Tesalonicenses, a los Colosenses, todos con la enseñanza siempre en la persona de Jesucristo. Y que aprendiendo como Él aprendió de Cristo, todos debemos de tener la responsabilidad de aprender y de vivir un modelo de vida conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la actitud? Nosotros no seríamos los primeros. Hace poco encontré una capacitación para obreros. Y cuando yo terminé de oírla unas 3 veces, la compartí con otros hermanos, pastores. Y yo me sentí como en pañales, como que si realmente no había estado en la formación que hace 40 años debí haber estado. Y reconozco mis errores, reconozco todo aquello que no ha dado los resultados que yo tuve que haber dado o esperado de mí mismo. Yo no estoy hablando por otro. Ahora, Pablo, al darse cuenta de la actitud, del mal proceder de los hermanos de Galacia, en esa carta, en el capítulo 3, les dice una palabra bastante fuerte. Y en el versículo 1 les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermanos, cuando venimos a Cristo, Él ya lo hizo todo. Y al confesar nuestros pecados, como está escrito, Él es fiel y justo. Él nos ha perdonado. Pero ¿cuánta gente busca como querer hacer algo? Fíjese que cuando nosotros empezamos la vida cristiana, se nos decía que si íbamos a una vigilia, mire qué locura, no teníamos que dormir durante el día, porque entonces se perdía la bendición del sacrificio. Puras locuras. Puras locuras. Y por eso, hermano, Pablo les dice acá: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo recibiste? Ahora, él pregunta: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano?
si es que realmente fue en vano. Hermanos, el evangelio bíblico es el único que nos va a bendecir en el andar diario. En toda nuestra andanza cristiana no va a haber otra cosa que nos bendiga más que la palabra de Dios. El evangelio del Señor Jesucristo es la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí. ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces nosotros oímos, o uno mismo puede ser selectivo, versículos que le convienen, y dependiendo de la condición, esto no lo leo porque eso es como ponerme el dedo en la llaga. Pero ¿qué dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17? Dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay gente que clasifica los versículos para maldecir o malmatar a otro, sabiendo que él mismo puede tener la necesidad de aplicárselo a él mismo. No podemos, hermano, clasificar la Biblia y hacer de la Biblia en los versículos que nos conviene. Toda la escritura es inspirada por Dios, con el propósito que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. La palabra de Dios es la única que nos redarguye. La palabra de Dios es la que nos alumbra el camino cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cuando cometemos errores. No hay otra fuente donde podamos ir sino solamente a la palabra del Señor. Por eso, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Hay gente que analiza la Biblia, trata de entender la Biblia a su manera. Yo he oído a personas que dicen: no te castigues más. Si vas a una iglesia te van a castigar. ¿Qué tiene que ver un filósofo, por muchas letras que tenga, si no va conforme a la palabra del Señor? ¿Qué tiene que dar razones un psicólogo, por mucho que quiera ayudar a una persona, cuando él no sabe lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso, hermano, como dicen por ahí, ¿verdad? La verdad, aunque duela, hay que aceptarla. ¿Y qué mejor verdad que la Biblia? Si confesamos, mire, ahí está la medicina. Si confesamos nuestros pecados, solo eso tenemos que hacer. Señor, soy pecador. Señor, te he fallado. Señor, tu palabra dice que la paga del pecado es muerte y que tu amor, tu gracia, tu misericordia es vida eterna. Aquí dice la segunda parte de Juan 1:9 de la primera carta: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Se sabe que el cáncer es una enfermedad mortífera y que el cáncer mata millares de personas. Pero si alguien, un cristiano, muere de cáncer, la Biblia dice que no ha muerto, sino que duerme para Cristo. Un cristiano. Entonces, quiere decir que la sangre de Cristo es la sanidad en amor, en perdón para todos los males. Y dice el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todo cristiano, si su palabra, la palabra de Dios, está en él, hermano, tiene que aceptar. Ahora, Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La Biblia nos recomienda a no pecar. Por eso dice Romanos 6:
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Por eso, amados hermanos, fundamentados en la palabra, fundamentados en la verdad, si le fallamos a Dios, hay salud, hay perdón, hay amor, hay misericordia. Porque dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él tiene una capacidad ilimitada para amar y para perdonar. Y si alguien dirá, hermano, pero usted sabe cuánto problema, cuánta dificultad hay cuando nosotros nos sentimos mal. Y bueno, Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis cargados. ¿Qué le está cargando a usted? ¿Qué le está afligiendo? Si el Señor está diciendo que cuando venimos a Él, entonces dice que podemos descansar. Y como la palabra de Dios es tan preciosa, tan maravillosa, que nos sigue diciendo en Gálatas 6, en Gálatas 3, perdón, versículo 6, lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y dice el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quién fue Abraham? Como cristianos nosotros conocemos la historia en Génesis. ¿Tuvo problemas Abraham? Sí, tuvo problemas. ¿Le falló Dios a Abraham? Sí, le falló. Entonces, hermano, no estoy como haciéndole que usted se sienta bien con lo que ha fallado. No, Abraham nunca se sintió bien. Pero como era hombre de fe y sabía a quién llegar, él tuvo que ir a donde tenía que ir. En el capítulo 34 del libro de Salmos, encontramos unas palabras maravillosas. En primer lugar, el Salmo 34 nos hace un llamado a la adoración. El versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En el problema, en la angustia, en la felicidad, en el gozo, en el paseo, en la familia, a la hora de comer, a la hora de dormir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ahora, también si viene el desánimo, ¿qué voy a hacer? Si viene la enfermedad, ¿qué voy a hacer? Si viene una tribulación, ¿qué voy a hacer? Ahí está escrito en el capítulo 34 del libro de los Salmos, versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Recuerde, somos justificados por la sangre de Cristo y en esa justificación tenemos que clamar a la hora de la angustia. ¿Por qué? Versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Va a haber momento, va a haber ocasión en que quién sabe por qué nos va a venir aquel problema emocional crítico, físico, económico. Y cuando pasan estas circunstancias y estamos en las manos de Dios, los problemas vienen, Dios obra y después testificamos de ellos. Una experiencia que yo tuve, iba a predicar a Houston. Ahorita está Ricardo acá, Ricardo Méndez, que ha venido a capacitar a todo el equipo de multimedia en locución y en video.
y nos habríamos de encontrar en Houston porque él me iba a ayudar a una capacitación y yo iba a dar otra. Pero iba tan mal de salud, pero tan mal que yo no llevaba aliento de nada. Y recuerdo en el aeropuerto recibí una llamada de Abner, mi hijo, y le dije cómo me sentí y me dice, papá, no vayas, ¿qué vas a ir a hacer si estás mal de salud? Y le digo, no, voy a perder el pasaje y esto, bueno, le dije varias cosas. Entonces me dice él, tómate un chocolate con bastante azúcar. Quizás tu cuerpo necesite azúcar. Pero hermano, sentí el ánimo, el deseo, pero vino una palabra a mi corazón y eso es el último versículo del último capítulo del libro de los Salmos. ¿Y qué dice? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y yo estaba como sin ánimo de nada, pero estaba acabado emocionalmente, físicamente, no tenía deseo ni de abrir los ojos. Así me sentía. Pero volvió la palabra, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Y sabe qué hice? Bendito el Dios Todopoderoso. Bendito el Señor que está conmigo como poderoso gigante. Él es el Dios de mi vida. Él es el Dios. Mire, las primeras palabras no sé en qué volumen las dije, pero cuando ya iba repitiendo varias cosas, me hace uno de seguridad. Ya iba fuerte. Y empiezo, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Es el Padre que envió al Señor Jesucristo. Y el de seguridad me decía. Entonces me fui donde estaba ese y más adelante en la otra esquina estaba el otro diciéndome. Hermano, llegué a Houston y ya estaba cayendo una gran tormenta que más de 150 aviones esperando estación. Y yo que no había ni desayunado ni almorzado, cuando nos bajan a una sala de emergencia, hermano, los pasajeros habían arrasado con todas las golosinas y los refrescos que habían ahí. Y entonces cuando me llegue a recoger el pastor y me dice, ¿qué quiere comer? Y le dije yo, llévame a dar aquí, no me harto a 7-Eleven, pero llévame ahí porque quiero comer. Ya había cambiado el panorama. Entonces, hermano, todo lo que respire, y está hablando en términos generales, pero si un hijo de Dios al respirar va a clamar, al respirar va a adorar, al respirar va a confiar, al respirar dice, el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso debemos de estar fundamentados en la palabra. Segunda Corintios 11:29 dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? A veces creemos que el hermano no se enferma. A veces pensamos que al hermano no le hace falta nada. A veces pensamos que Mengano le va bien y que casi ni ora y ni va a la iglesia, el muy desgraciado. Y mire Dios cómo lo bendice. No, Señor, no se equivoque. No se equivoque. Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Ahora, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 9, también Pablo dice algo maravilloso. Por si alguien ha venido, como decía una hermana, tan descotorrado. ¿Qué hay para mí en esta medicina que yo necesito? Porque a veces dice, ay hermano, usted no sabe cómo me siento. Y ese sentir, ¿por qué no se lo dice a su Dios? ¿Para qué lo anda contando? Hay gente que pone en su Facebook, si supieran cómo he amanecido, tienen una palabra para mí y tiene una Biblia ahí toda polvosa y no la lee. ¿Entiende? Amados, Pablo, inspirado por el amor, la gracia, la soberanía del Espíritu Santo, dice en este capítulo 4, versículo 8 de 2 Corintios, que estamos atribulados en todo, dice Pablo, mas no angustiados.
Yo no sé si usted está atribulado por la letra del carro, por el dormitorio. Yo no sé cuál es su razón. Pero mi compromiso es hablarle de ese Dios tan bueno, tan maravilloso, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros me tocaba pagar lo que debo. Yo estoy afligido por eso. Yo debo. Amados, cuando estamos en apuros, la palabra es la medicina, mas no desesperado. Dios es el que provee. Dios es el que consuela. Dios es el que sustenta. Perseguidos. Bueno, si yo ni evangelista ni predicador que soy, y me siento perseguido. A veces somos perseguidos por nuestras malas actitudes. A veces somos perseguidos por metidos, por andar hablando lo que no tenemos que hablar. ¿Entiende eso? Pero aquí dice perseguidos, mas no desamparados. ¿Quiere amparo usted si se ha metido las 4 en algo que no le convenía? Pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios. Porque no vamos a ir a otro lugar que no sea la palabra si queremos ser bendecidos. Por eso dice, hermano, que en todos los problemas, mire lo que dice en el capítulo 6. Yo siempre le digo, traiga un papelito y escriba cuando esté atribulado cuál es la medicina bíblica que debo de tomar. Dice capítulo 6, versículo 9. Como desconocidos, yo no sé cuántos de ustedes en diferentes circunstancias se han sentido desconocidos. Yo ya le he dicho, no se lo voy a decir todo porque no quiero aburrir a muchos. Pero yo en mi oración de tribulación, deseando una taza de café y una dona, aunque sea mordida, le dije, Señor, mátame, soy un desconocido, quiero morir como indocumentado. Y el Hijo de Dios, que había predicado aquí un día antes y había ido a predicar a 200 millas de aquí, diciéndole al Señor, ¿cómo que si Dios es un asesino? Porque a veces nos sentimos desconocidos, pero dice Pablo, pero bien conocidos. ¿Por quién? Por el Dios que todo lo ve, por el Dios que todo lo oye, por el Dios omnisciente, por el Dios omnipresente, por el Dios omnipotente. ¿Entiende, hermano? Por eso Pablo dice en ese capítulo a los Gálatas que él no quiere que nosotros seamos como niños llevados por cualquier viento, por cualquier problema. Porque hay gente que anda llorando de congregación en congregación y quiere la solución inmediata, que es el dinero. Y el dinero es parte de la solución del problema inmediato, pero a los pocos días vamos a estar más engranados. ¿Sí o no? Sí, Señor. Mire, un día prediqué yo respecto a todo este cuidado que se debe de tener, y viene una mujer y me dice, yo sé que usted ya dijo todo, pero yo no pierdo la fe y le voy a decir lo que necesito. Necesito $3,000 para moverme para Miami. Y le digo yo, ¿y yo qué? Con esa multitud de hermanos, me dijo, pídale 100 a cada uno y hasta le va a sobrar y se queda con el vuelto. Y yo le dije, usted es una vieja cínica, sinvergüenza y repugnante. Salga de aquí, le dije. Qué malcriado el pastor. No, ya le dije que yo soy su servilleta, pero no soy dundo. Fui dundo por muchos años, pero de aquí para allá no quiero serlo. Hermano, el dinero es importante, pero mire, una virtud, una cualidad de Jesús que nunca le dijo a Judas, de todo lo que nos han regalado, empezar a repartirle a todos. No. Tienen hambre, hay que darles de comer, dijo. Pero ¿sabe usted que en este país y en cualquier lugar la gente lo que quiere es comida? ¿Quiere? Dinero. ¿Quiere dinero? Mire, admiramos y nos gozamos y nos alegramos con nuestra congregación, porque los que están fundamentados en la palabra saben esperar en la palabra. Los miembros de Canaán son un tesoro especial ante los ojos de Dios y ante la congregación, pero vienen tantos desconocidos que solo quieren dinero. Y el dinero no es la solución de todos los problemas. Por eso Pablo les dice,
en Efesios capítulo 4, versículo 14, que tengamos cuidado para no caer en esa niñez espiritual. No sean como niños, les dice, para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, sino que hay que, hermano, recibir la palabra, fundamentarlos en la palabra, creer en la palabra, esperar en la palabra, y Él va a hacer las cosas como Él quiere. En Oseas, libro de Oseas, capítulo 8, versículo 12, dice el Señor a través del profeta Oseas: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por el pueblo de Israel como cosa extraña. La Nueva Traducción Viviente dice: a pesar que les di mis leyes, actúan como si estas leyes no se aplican a ellos. ¿Sabe que hay mucha gente viviendo como vivían los fariseos? Diciendo a otros hagan, pero ellos no quieren hacer. ¿Sabe que hay mucha gente juzgando y condenando como que si realmente fueran la autoridad? Una de las cosas que hemos cuidado en nuestra congregación, sea el pecado que sea, llámele como le llame, nunca hemos puesto a alguien, miren, este ha caído en pecado y lo condenamos a 2 años o 3 años de disciplina. ¿Acaso no soy pecador yo? ¿Acaso no somos pecadores todos? Y entonces, ¿en qué va a ayudar en que digamos que este va a estar 2 años o 1 año o 3 años o medio año? ¿Qué hizo Jesús? La gente que iba con piedra en mano fueron a Él y se la llevaron. Era algo irónico, algo caucioso. ¿Qué querían ellos de Jesús? Dijeron: hoy sí lo acabamos. Encabezado por los fariseos. La gente religiosa siempre va a tener peinado fariseo, aunque no tenga pelo. Va a tener vestido fariseo y va a tener lengua farisea para hacer como Él quiere vivir. Pero el Señor se va a mantener en lo mismo. Y le dijeron: esta mujer la hemos sorprendido en el acto mismo de adulterio. Bueno, si era cierto, Él no les dijo es mentira. No, no, no. Es que el que ha pecado, punto. Y en la ley Moisés nos dijo esto y esto y esto y esto. ¿Qué dices tú? Y el Señor, como era el Dios, es el Dios que se encarnó. El mismo Cordero Pacífico que vio Juan cuando lo iba a bautizar. El mismo que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba el Señor. Y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. Si usted va a ser un religioso y va a juzgar y va a condenar y anda la piedra en la mano, respóndale al Señor Jesucristo. Respóndale a Él, no a mí. Respondámosle a Él. Y respondiéndole a Él, podemos tener el cinismo de lanzar la piedra, o les recomiendo que no hagan lo que hicieron ellos. ¿Dónde están los que te acusan? Se han ido. No se tiene que ir. No se vaya de la presencia del Señor. Hay gente que cambia de congregación. Les repito lo que les dije a los hermanos: yo quisiera ser tan fino, tan homilético, tan versiculero, tan bíblico, pero yo no puedo decir negar el consejo de mi tatita. Mire, hijo, me dijo, hay gente tan desgraciada que de tanto orinarse en su propio petate ellos mismos lo han podrido y cree que usted es el responsable para que les compre uno nuevo. Cada quien es responsable de sus pecados y de sus propios males. ¿Entendieron el mensaje de mi tatita, hermano? Sus hijos no saben qué es un petate. ¿Cuántos durmieron en petate y en cama de pita? Levante la mano. Y hasta nos pegó anemia porque nos mordían los telepates.
Ahora no, ¿verdad? Como el box spring. Hermanos, no seamos religiosos. Por eso lo que nos dice la palabra, mire, si Dios lo ha bendecido, dé gracias, glorifique a Dios en esa infancia como la mía, tan triste, tan problemática, que, hermano, bueno, yo no sé cuántos tuvieron una pobreza tan terrible como la que yo viví en mi niñez, en mi juventud, en mi adolescencia, en mi juventud, y aún tratando de agradar a Dios en la predicación de la palabra. Por eso dice que estamos atribulados. Claro, estando en el evangelio podemos atribularnos por diferentes problemas, pero como nos han vendido algunas ideas, pare de sufrir, lleve la rosa bendecida. Son estupideces diabólicas que esos pícaros y perversos malvivientes han engañado a la gente. Lleve los pañuelos ungidos, lleve tierra de Jerusalén. Señor, aunque usted tenga tierra de Jerusalén, si la palabra de Dios no está en mi corazón, si no la practico, si no la vivo, no hay nada. ¿Entiende eso, hermano? Por eso, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le diré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Todos los que hemos creído en Cristo debemos de fundamentarnos en la palabra, porque esa es la roca que no la puede mover nada, ni calumnia, ni diablo, ni pobreza, ni enfermedad, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa roca es Cristo, y Cristo sustenta, Cristo tiene poder, Cristo es milagroso, Cristo hace todo conforme a nuestras necesidades. Todo. Un tremendo maestro de España dice que cuando fue llamado al ministerio, muchas personas se acercaron a él, y todo el salario que te daba la empresa, porque él se graduó de una profesión que da mucho dinero, y decidieron con su esposa para atender la obra y no solamente dedicarse a enseñanza 1 o 2 veces a la semana, sino a predicar de manera permanente. Sus amigos, su familiar, ¿y de qué vas a vivir? Hermano, ¿cuánta gente con el yo quisiera? Con el yo si pudiera, con el que si tuviera. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es el que hizo los cielos y la tierra. Y dice él, cuando nos dedicamos al ministerio, no esperamos nada de nadie. Confiamos en Dios primeramente, y Dios fue tocando, y Dios fue abriendo puertas, y Dios nos fue sustentando, y hasta el día de hoy dice él, ¿qué va? No nos hace falta nada. Si usted cree que de andar predicando se va a morir de hambre, usted no ha creído en Jesucristo. Qué tristeza que seamos enseñados, instruidos, y que se nos encomiende una misión, y que al sentirnos que no damos el ancho, fácilmente tiramos la toalla. Se nos olvida lo que dice el Señor, que los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad que a veces clasificamos?
Somos cobardes en servir a Dios, somos cobardes en venir a la iglesia, somos cobardes en leer la Biblia y no prestamos atención que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Creemos que la iglesia es para venirnos a soplar y si quiero voy y si yo no voy. ¿Quién le ha metido esa mentira diabólica? ¿Quién le ha dicho eso? No, él porque es el pastor. ¿Acaso usted me da de comer? ¿Soy carga yo para usted? Hermano, aquí hay siervos con los que empezamos esta obra y ellos han visto la manera en que Dios se ha glorificado. Y si la palabra dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te recompensaré, ¿por qué no esperar en el Señor? ¿Por qué no confiar en el Señor? El evangelio de Cristo, amados hermanos, es el regalo incomparable. Es el regalo maravilloso que no tiene comparación. Y el apreciarlo, el amarlo, el desearlo, nos van a venir muchos días de bendición. Alguien me dijo a mí un día de estos, ¿de veras usted va a cumplir pronto los 65 años? Y le dije, sí, me faltan 2, voy a cumplir 64. Y al retirarse, ¿qué piensa hacer? Porque hay gente que le quiere marcar la vida a uno, ¿verdad? Bueno, le dije yo, al retirarme voy a seguir predicando. Hace poco me encontré con un hermano que él me ayudó a comprar un parlante de altavoz de intemperie y me regaló un pantaloncito y una camisita y me dijo, le estoy hablando 36 años atrás, me dijo, mira Pecha, ¿a vos te gusta andar gritando en la calle? ¿Por qué no te compras un micrófono? Porque te oí que estaba gritando ahí, me dijo, en el parque Ula Ula, con este micrófono vas a hacer más bulla, me dijo. Y me regaló un dinerito para comprarlo. Y ahí andaba yo, hermano, como que era vendedor de paletas. Y la hermana Caridad cuenta una anécdota, que yo andaba con un televisor dándoles capacitación a los hermanos, con un video del evangelismo y de los grupos familiares. Y la junta directiva de nuestra congregación me había destituido por juramento y por carta y por todo. Y llega un hermano así medio calmadón, pero parece bien dundón, y le dice, Manacari, pobrecito el hermano William, fíjate que la junta directiva lo ha destituido de la iglesia. Pobrecito, le dijo. Y yo no lo sabía. Hermano, si te van a dar de patadas, el fundamento bíblico te va a sustentar. Si le van a decir cualquier humillación, el fundamento bíblico nos va a hacer vivir. ¿Por qué? Porque no servimos al ojo. No debemos de esperar lisonja ni ninguna palabra, sino confiar. Quien hizo los cielos y quien hizo la tierra es el Dios de nuestra salvación. El gozo de nuestra esperanza, el sustento, la esperanza de nuestro vivir cada día. Ahora, hermano, tenemos que clasificarnos, porque la palabra de Dios nos da distensión diciendo en la epístola del apóstol Pedro 2:9, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Les decía yo a los hermanos en el programa del Chavo del Ocho que la doña Florinda pasa cacheteando a don Ramón por cada insulto que le hacen a Kiko. Y le dice a su hijo, la doña Florinda, no te metas con esa chusma. Y viene el Kiko, ¿verdad? Como embalantonado, chusma, chusma, chusma. Pero al ratito ya está otra vez con la chusma. Mire, salga de esa chusma, hermano amado en Cristo Jesús. Nosotros somos de categoría en las manos de Dios. Démonos el valor, la honra que Dios nos ha dado. En el libro de Lamentaciones, en un tiempo de mucha crisis, de mucho dolor para el pueblo de Dios, Jeremías exclama en el capítulo 3 de Lamentaciones y dice, por las misericordias de Jehová, versículo 22,
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Anote bien esto, por la misericordia de Dios. No es por buenos o por muy malos, no es por religioso, no es por nada de nosotros mismos, sino por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Jeremías era el profeta de Dios y se incluye el no haber sido consumido porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. El versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Una mujer en una crisis terrible le clama a su rey que tenga misericordia y le expone el problema terrible que había pasado entre ella y su vecina. Nos hemos comido a nuestro hijo. Ayer lo comimos y ahora nos toca comer al otro y ésta lo ha escondido porque no lo quiere compartir. Eso le pesó al rey, le dolió al rey y le dijo, si no te salva Jehová, ¿quién soy yo para salvarte? Hermano, quitémonos eso de andar llorando delante de la gente. Dejemos de andar haciendo conmiseraciones, de lastimaciones. Y mire que en la iglesia pasa esto y en la iglesia, hermanos, no somos la iglesia perfecta. No, ni vamos a hacerlo nunca. No vamos, hermano, a dejar de ser, ¿qué le puedo decir? Perseguidos por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones. Vamos a estar enfrentando los problemas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar en el Señor. La conmiseración y la queja no nos va a llevar a nada. Qué terrible es que un niño malcriado, un niño mimado, crezca y siga esperando las mismas mimaciones de papá y de mamá. Y cuando ya no esté papá y mamá. Qué terrible es cuando la gente se mueve de una congregación solamente por sus caprichos personales. Eso lo llama Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 14, niñerías. Tenemos que fundamentar. Fundamentados en la palabra, vamos a ser personas completamente diferentes. Dice Pablo, en su dolor, en su tristeza, en su soledad, fulano me ha dejado, mengano me abandonó, pero está conmigo fulano. Y doy gracias a mi Dios que Él está conmigo. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Quiero decirle, al terminar esta predicación, que yo me quiero reconciliar con cada uno de ustedes por las cosas que quizás yo no le haya agradado delante de mi Dios. Yo les pido perdón. Y voy a procurar ser más efectivo. Voy a procurar tratar de asimilar más la palabra para mi propio bien. Pero le voy a decir lo que le dije a la hermana Caridad por una petición de ella. Usted dirá, Galán, el hermano William, hermana Caridad, son unos angelitos. Esa es la gente que nos ama. Pero la gente que no nos ama, esos viejos infelices que ya ni deberían de estar ahí. Que no piense que todo el mundo es amor. Hay gente mala y perversa. Pero yo no lo voy a componer. Dios no me ha mandado a componer a nadie.
Lo que le quiero contar es que la hermana Caridad me pidió de favor que yo no le hiciera un gesto que a ella no le gusta. Entonces yo le prometí no hacerlo. Bueno, fallé. Cuando ella se bajó del carro, el espíritu empezó a redarguirme. Y yo dije, al nomás venir le pido perdón y le pido perdón. Y le pedí perdón y yo le dije, perdóname por esto y esto y esto, me lo has pedido, por favor, sí. Pero por favor, le dije, no me topes la cuerda. Y me dijo, sí, voy a procurar no hacerlo. Y pensando yo en eso, hermano, los jóvenes que saben de topar la cuerda hoy no saben nada. Antes habían relojes que uno les daba cuerda cada 24 horas. Todos los días en la mañanita, el que tenía reloj, ¿verdad? Usted qué uñas podridas y cara lodosa, qué reloj que tenía. Estaba uno con el relojito ahí, dándole cuerda. Y al sentir que ya iba topando, uno regresaba 3 medias vueltas para que el reloj no se topara. Luego que vinieron los de batería, los electrónicos y ahora que... Bueno. Entonces, si el reloj se topaba de cuerda, ya no trabajaba, ahí quedaba. Y tenía que ir donde el relojero a que lo destapara y a que le sincronizara otra vez los piñoncitos y volvía a trabajar el reloj si es que tenía compostura. Hermano, tarde o temprano se nos va a topar la cuerda. Vamos a dar respuestas que no tenemos que darle. ¿Qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuánta gente, hermano, se va a dormir al Señor solo porque no quiere pedir perdón? Ni ore, porque el apóstol Pedro dice que no seamos tropiezo a nuestro cónyuge para que no tengamos tropiezo en nuestras oraciones. Le dije, Cari, perdóname, pero ayúdame, no me topes la cuerda. ¿Verdad que es bonito? Si usted no usa ese vocabulario, le va a decir, sí, pero es que fíjate que vos que siempre me salís con lo mismo, parecés grabadora y que no sé qué. Mejor diga, yo le pido perdón por lo mío, pero no me tope la cuerda. ¿Lo va a hacer? ¿Ah? Hágalo, hombre. Pida misericordia usted también. No le digo, te prometo. No sea payaso. No. Simple, sencillamente, aceptemos, pidamos perdón y la vida va a ser diferente. No se olvide, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Les recomiendo el libro de Lamentaciones y sobre todo el capítulo 3 le va a bendecir mucho a su vida. Hay tantas oportunidades para ser edificados en la palabra y eso es lo mejor que nos pueda venir. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.